Hola a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Bárbara Jarpa, soy directora de Mi Móvil y les doy la bienvenida a nuestro primer webinar organizado en conjunto con la Fundación Ciencias para la Cannabis. En la temática de hoy abordaremos el rol del sistema endocannabinoide como sistema inmunomodulador. Los docentes que impartirán estas charlas son Francisco Silva, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Finisterrae, con experiencia como médico general en servicios de urgencia, hospitalizados en medicina interna, atención domiciliaria y ambulatoria del adulto. Actualmente se desempeña como médico general con principal enfoque en medicina canábica e integral en la Fundación Ciencias para la Cannabis aquí en Concepción, donde también es director del área de salud. Certificado en el uso medicinal de cannabis por The Medical Cannabis Institute y la American Academy of Family Physicians. También es miembro fundador de la Sociedad Médica de Enterógenos y Cannabis, SOMEC, y nuestra otra expositora es Catarina Verdugo, quien es médico cirujano titulada de la Universidad de Finisterrae, médico general de la zona en Concepción, becada en pediatría, participa como miembro colaborador y médica en Fundación Ciencias para la Cannabis, con formación en cannabis medicinal junto a Fundación Ciencias para la Cannabis, capacitándose en el Instituto de Medicina Canábica de la Sociedad de Clínicos de Cannabis. También nos acompaña Jimena Steinberg, quien es bioquímica de profesión, con maestría en bioquímica y bioinformática de la Universidad de Concepción, doctorado en ciencias en biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Su entrenamiento se concentra en el diseño y ejecución de investigación científica en preguntas de áreas de las ciencias biológicas. Ha realizado pasantía doctoral en el Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad de British Columbia, en Canadá. En la actualidad se desempeña como colaboradora académica e investigadora postdoctoral en la Universidad de Concepción. Además, es perito bioquímico de la Defensoría Penal Pública para la elaboración de informes de comprensión integral en causas relacionadas con la Ley 20.000 de drogas. Es cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Ciencias para la Cannabis. Además, participa como vicepresidenta de investigación de la Sociedad Médica de Enterógenos y Cannabis, SOMEC. Además nos acompaña Carlos Ríos, quien es director IT de la Fundación Ciencias para la Cannabis. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Mi Móvil y Fundación Ciencias para la Cannabis o Canaciencia en Facebook. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con Jimena Steinberg, quien dará inicio a esta charla. Shetubar. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Ya, súper. ¿Puedes compartir? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Estoy súper agradecida por su participación. Hoy día, por supuesto, como les comentaba Bárbara, vamos a conversar acerca de el rol o la participación del sistema endocannabinoide como inmunomodulador. Y en esta primera parte de la charla les voy a comentar principalmente aspectos que tienen que ver con el sistema endocannabinoide para contextualizar lo que viene a continuación acerca de la participación específica del sistema endocannabinoide en inmunomodulación. Entonces vamos a partir definiendo qué es el sistema endocannabinoide. Bueno, el sistema endocannabinoide, así como los diferentes sistemas que nosotros tenemos en el organismo, es un conjunto de moléculas que
tienen por objetivo señalizar hacia el interior de la célula o hacia otras células diferentes interpretaciones de lo que le pasa adentro de la célula que los contiene o del contacto o de la información que contiene o que recibe desde la comunicación entre las diferentes células. Y se compone de diferentes elementos. Los primeros que nosotros podemos reconocer, ¿cierto?, son los receptores endocannabinoides. Entonces, los receptores de endocannabinoides son pequeñas moléculas, o en realidad no son tan pequeñas, ¿cierto?, que se encuentran embebidas en la membrana. Son moléculas receptores en un formato como de antenitas, y estas moléculas receptoras son aquellas que unen o que sienten, por así decirlo, detectan la presencia de los endocannabinoides. Y los endocannabinoides, ¿cierto? Entonces, que son los que tenemos aquí, son las moléculas que sintetizan la propia célula, por eso el nombre es endo, porque es propia, es endógena, que se unen y que activan a estos receptores. Entonces, estos receptores tienen de nombre general receptores CB1 y CB2. Hoy día sabemos que existe un tercer receptor CB3 que está todavía en estudio intenso, antes llamado GPR55. Y estos receptores, entonces, como yo les comentaba, pueden unir a los endocannabinoides canónicos, como los conocemos hoy día, anandamida, ¿cierto? Y 2-AG. Estas moléculas, cuando son sentidas o son detectadas, ¿cierto?, se unen a estos receptores, y estos receptores entonces, una vez que se unen con estas señales, con estos endocannabinoides, son aquellas que van a señalizar hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula con la información para la cual están siendo activados con diferentes contextos en los que se encuentran en la célula. Entonces, además de tener a los receptores endocannabinoides y tener a los endocannabinoides como parte del sistema endocannabinoide, tenemos que considerar que existen enzimas, que son otro tipo de proteínas, que sintetizan a los endocannabinoides. Entonces, previo a que estos endocannabinoides puedan unirse, ¿cierto?, a los receptores, necesitan sí o sí ser sintetizados, y estas son las enzimas que los sintetizan. Y además tenemos enzimas que los van a degradar. Esto es bien relevante porque lo que ocurre es que, como son moléculas de señalización, una vez que la molécula ya ejerce su acción sobre el receptor aquí, ¿cierto?, esta señalización se ejecuta y es importante que esta molécula que está señalizando deje de hacerlo. Y para dejar de hacerlo justamente es que aparecen estas enzimas que las degradan. Entonces, para mantener el balance del sistema endocannabinoide, ¿cierto?, vamos a tener no solamente los componentes principales o más simples de reconocer, como el receptor y su molécula de señalización, el endocannabinoide, sino que además vamos a tener enzimas que las van a estar sintetizando, es decir, produciendo, y enzimas que las van a estar degradando, con el objetivo de siempre estar funcionando de manera muy dinámica para modular la señalización endocannabinoide. ¿Cómo se distribuye el sistema endocannabinoide en los diferentes tejidos del organismo? Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, que nos muestra que el receptor que más ampliamente se distribuye en el cerebro o en el sistema nervioso en general es el receptor CB1. Y al mismo tiempo, en esta imagen lo que les muestro, ¿cierto?, es la distribución principal de los receptores endocannabinoides en los tejidos periféricos, que no vienen a ser los tejidos, ¿cierto?, del sistema nervioso central, y este corresponde principalmente al receptor CB2. Entonces, lo que podemos ver, ¿cierto?, es que en la mayoría de los tejidos tenemos presentes a los receptores endocannabinoides, ya sea el receptor 1 o 2 o los otros diferentes receptores que yo les mostraba anteriormente, y que este sistema, ¿cierto?, por algo está distribuido en tantos tejidos. De hecho, hasta hoy sabemos que solamente, o podríamos decir que el único tejido en el que no se ha encontrado presentes moléculas o elementos que forman parte del sistema endocannabinoide son los glóbulos rojos. Y aún así, considerando que los glóbulos rojos son moléculas bien especiales, porque son células bien especiales, porque, por ejemplo, en su estado de maduración, estas células no contienen núcleo, entonces son anucleados. Entonces, esto ya las hace ser un tipo celular bien particular, bien especial, con un sistema, ¿cierto?, de maduración
diferente al que tienen el resto de las células. Entonces, si está distribuido en tantas partes y es un sistema tan complejo, es decir, lleva receptores, moléculas de señalización, enzimas que los sintetizan y enzimas que los degradan, y además están distribuidos de forma tan amplia en los diferentes tejidos, algo importante deben estar haciendo. Y hoy día lo que sabemos, o a la conclusión que hoy día podemos llegar, ¿cierto?, es que la señalización endocannabinoide tiene por objetivo la mantención de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es una capacidad adaptativa que presentan los diferentes organismos y que permite recuperar el balance interno frente a situaciones de perturbación, ya sean externas, ¿cierto? Es decir, la sensación de que algo está diferente a nivel de organismo fuera del organismo, o a nivel de tejido fuera del tejido, o a nivel de incluso células, entre las diferentes células fuera de cada una de estas células, tanto a nivel externo, ¿cierto?, como a nivel interno, es decir, qué es lo que le pasa al organismo internamente, la constitución y estructura de cada uno de los tejidos, y el medio intracelular en esta relación de, digamos, de más grande, ¿cierto?, de un organismo más integral, grande, conformado por diferentes tejidos, órganos, etcétera, hasta el nivel más pequeñito que es la comunicación entre células. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de desequilibrio o una situación en la que necesitamos recurrir a esta capacidad de mantener el balance o el equilibrio, es que nuestro sistema endocannabinoide se prende, se activa, ¿cierto?, a través de todos estos receptores que recién les comentaba yo y las moléculas de señalización para recuperar este balance. Entonces, efectivamente se encuentra en todos los tejidos, y cuando el sistema en alguno de los tejidos falla, se manifiesta o se produce una condición denominada deficiencia clínica de endocannabinoides. Y en esta manifestación, en esta deficiencia clínica de endocannabinoides, es que en algunas ocasiones, no en todas, se manifiestan diferentes enfermedades que hoy día podemos describir. Vamos a conversar un poco más de esto más adelante, ¿cierto? Vamos a tener un tiempo pequeño para dedicarle un poco más a esta deficiencia clínica. Lo que sí les puedo decir es que ya desde el año 2004, o sea, hace ya 16 años atrás, se describe esta condición gracias al trabajo del doctor Ethan Russo, y hoy día, ¿cierto?, ya tenemos bastante evidencia para confirmar esta condición en la que se encuentran, como ya les decía, bastantes enfermedades o manifestaciones clínicas medias patológicas. Quizás en algunos casos vamos a ver que los síntomas son dispersos, las manifestaciones clínicas son un poco dispersas, ¿cierto?, difíciles de categorizar en una patología exclusiva. Sin embargo, responden, ¿cierto?, o se acercan a varias de estas patologías que están descritas. Entonces, yo les decía, ¿cierto?, que cuando los receptores endocannabinoides se activan por la señal de los endocannabinoides, luego comienza su capacidad de señalización hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula. Y en ese sentido, lo que vemos acá, o lo que les estoy mostrando acá, es para que ustedes, para un poco para hacerlo un poco más gráfico, ¿cierto? Lo que tenemos acá y lo que les muestro es que finalmente, luego de toda esta cascada de señalizaciones que vemos hacia el interior de la membrana, ¿cierto?, considerando que aquí tenemos a nuestra membrana, aquí tenemos nuestros receptores unidos a anandamida, ¿cierto?, como el receptor, como un endocannabinoide, diferentes endocannabinoides y los fitocannabinoides como el THC, que están aquí graficados, ¿cierto?, es que regulan finalmente diferentes funciones celulares. Entonces aquí, por ejemplo, les destaco la participación del sistema endocannabinoide o el efecto que pudiera tener el sistema, la activación de los receptores endocannabinoides en proliferación, es decir, en ciclo celular, en muerte celular, ¿cierto?, en el movimiento, capacidad de migración que tienen las células, y también la capacidad de desarrollar angiogénesis cuando se conforman tejidos, ¿cierto?, que necesitan ser abastecidos con nutrientes de alguna forma un poco más importante o más relevante que los otros tejidos. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que el sistema endocannabinoide participa de forma importante en muchas funciones celulares solamente a partir de su activación o inactivación a nivel de membrana. En general, la comunicación nerviosa o
comunicación, la modulación de la comunicación entre las células nerviosas del sistema endocannabinoide se presenta de varias formas, pero una de las formas clásicas o canónicas en las que se describe la comunicación o la señalización endocannabinoide es a través de un mecanismo que se llama de comunicación o señalización retrógrada. Y para eso lo que les quiero mostrar, ¿cierto?, es aquí una neurona presináptica, ¿cierto? Es decir, recuerdan ustedes que la sinapsis es la forma en la que las células se comunican y consiste en que la neurona presináptica libera vesículas con neurotransmisores a este espacio que se llama espacio sináptico y la neurona postsináptica escucha, ¿cierto? O recibe, percibe, ¿cierto? Estos neurotransmisores que son liberados por la neurona presináptica, lo recibe a través de receptores que tienen la membrana. En este caso lo vamos a puntualizar para los receptores endocannabinoides. Y luego de que esta neurona recibe, escucha, siente, se une, ¿cierto? Unen estos receptores a los neurotransmisores o las moléculas, ¿cierto? Que les voy a mostrar a continuación, es que aquí adentro se ocurre una serie de procesos. Entonces, lo primero que les quiero comentar, ¿cierto? Al respecto es que, bueno, la molécula que quiere comunicarse, es decir, la presináptica es la que está hablando, la postsináptica es la que está escuchando, y en vez de palabras tenemos moléculas que van a ser liberadas de aquí hacia acá, ¿cierto? En esta dirección. Sistema endocannabinoide se prende, ¿cierto? La comunicación, existe una comunicación entre la neurona presináptica y la postsináptica, que yo lo estoy aquí mostrando como estrellitas, ¿cierto?, amarillas. Los receptores de la neurona postsináptica unen a estos neurotransmisores y lo que ocurre es que como respuesta de esta neurona postsináptica a la recepción de estos neurotransmisores, la neurona postsináptica libera endocannabinoides desde la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Por eso es que se llama señalización retrógrada, con el objetivo justamente de que esta señalización, cuando los receptores endocannabinoides unen a estos endocannabinoides liberados por la postsináptica, sean capaces de detener la liberación de los neurotransmisores a esta comunicación, porque el objetivo de la comunicación ya se consiguió. Entonces, en el fondo, un resumen, la molécula presináptica libera neurotransmisores para comunicarse con la postsináptica se une a estos neurotransmisores, es decir, escucha el mensaje, y para comunicarle a la presináptica que ya escuchó, lo que ocurre es que esta neurona postsináptica activa los receptores CB1 y detiene la liberación de estos neurotransmisores para decirle en el fondo, ok, ya escuché el mensaje, ok, entonces te voy a dejar de hablar. Entonces, algo interesante que ocurre acá en esta comunicación es que podríamos definir o podríamos dividir, hay varias formas de clasificarlo, pero esta es una forma gruesa de clasificar el tipo de neuronas que nosotros tenemos contamos en el sistema nervioso, unas que son excitatorias y otras que son inhibitorias. Y ocurre que las neuronas, tanto excitatorias como inhibitorias, es decir, estas neuronas excitatorias son las que comunican mensajes de excitación y las neuronas inhibitorias son las que comunican mensajes de inhibición, ¿cierto? Lo que ocurre acá es que, fíjense que las neuronas inhibitorias tienen un mayor número de, aquí, monitos o representaciones de receptor de endocannabinoides, ¿cierto?, que las neuronas excitatorias. Bueno, esto no es al azar, este dibujo no está hecho de esa forma porque simplemente se les pasó de hacerlo de ese modo, sino que el objetivo de esto es justamente indicarles que las neuronas inhibitorias presentan mayor número de receptores endocannabinoides que las neuronas excitatorias en cantidad. Entonces, cuando las neuronas se comunican y existe esta señalización retrógrada, es decir, los endocannabinoides son liberados por la neurona postsináptica, los receptores que primero se llenan, por así decirlo, o que primero sienten estos neurotransmisores, estos lípidos endocannabinoides que van a comunicar de forma retrógrada que ya se escuchó el mensaje, son los que primero, por así decirlo, se activan. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos inhibiendo, con esta liberación de endocannabinoides, estamos inhibiendo la comunicación inhibitoria. Entonces, en una primera instancia, lo que ocurre es que existe una inhibición de la inhibición. Por lo tanto, es preponderante la comunicación excitatoria. Y en una segunda fase, en el tiempo o en dosis, es que las neuronas excitatorias, ¿cierto?, van a ser las neuronas que van a detener su comunicación porque van a recibir este mensaje. Solamente en este caso tiene que ver, o sea,
es un poco más complejo que esto, pero básicamente tiene que ver con que se llenan o sienten este mensaje de silenciamiento de la transmisión nerviosa, primero las neuronas inhibitorias que las excitatorias. Así justamente es que se explica este efecto bifásico que presentan los endocannabinoides y también los fitocannabinoides al ser incorporados, ¿cierto? Donde en una primera instancia son bien activantes, ¿cierto?, del sistema nervioso, es decir, nos prendemos, empezamos a hablar rapidito, qué sé yo, y luego en una segunda parte nos da un poco de sueño. En una segunda parte que puede ser dada por una segunda dosis, es decir, entrar a una dosis más alta, o en el tiempo. Esto entonces es muy similar a lo que ocurre con el alcohol, ¿cierto? Los primeros tragos son excitatorios y los segundos tragos son inhibitorios. Y en ese sentido, entonces, la primero que vamos a tener es un efecto excitatorio y el segundo un efecto inhibitorio. Solamente para comentarles, ¿cierto?, que nosotros antes pensábamos que el sistema endocannabinoide, antes pensábamos que la comunicación sináptica tenía solamente dos elementos celulares, ¿cierto?, la neurona presináptica que habla y la postsináptica que escucha, pero resulta que hace varios años atrás ya se habla acerca de una comunicación que se llama tripartita, que considera otras células que se encuentran, forman parte del sistema nervioso del cerebro particularmente, ¿cierto?, y que son células que permiten o promueven el establecimiento o el restablecimiento del ambiente de neurotransmisores que vamos a tener en esta comunicación. Es decir, por un lado reciclan, ¿cierto? Y por otro lado, reciclan aquí los neurotransmisores y por otro lado también abastecen con diferentes elementos, ya sean metabólicos o también algunos otros que tengan que ver con el reciclamiento de neurotransmisores y que todos ellos acompañan a la neurotransmisión. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Acá les quiero mostrar que los endocannabinoides también, los receptores de endocannabinoides y también los endocannabinoides se encuentran presentes en estas células que no son necesariamente neuronas, ¿cierto? Pero que pertenecen a un tejido que se llama de la microglia y que acompañan para mantener el balance, acompañan, ¿cierto?, a la sinapsis. Por eso es que se le llama hoy día comunicación tripartita. Y bueno, el sistema endocannabinoide se encuentra presente en el sistema nervioso central a los diferentes niveles, muy cerquita de los receptores opioides, y también eso, se piensa hoy día, pudiera ser uno de los motivos por qué los cannabinoides o los endo o fitocannabinoides pueden funcionar como un súper buen sinérgico, un agente que hace sinergia con los los opioides endógenos, ¿cierto? O también la administración de opiáceos, como la morfina, en terapias para manejar el dolor. Y en ese sentido, ¿cierto?, recordarles que el sistema endocannabinoide se encuentra presente en la mayoría de los tejidos, incluidos en estos los que componen el sistema nervioso central y periférico, como también en la médula, ¿cierto?, que funciona como una herramienta de conexión entre los diferentes sistemas. Entonces, cuando el sistema endocannabinoide cambia, o los elementos del sistema endocannabinoide cambian, se ocurren algunos desbalances en el tejido donde está ocurriendo este cambio. Eso, por ejemplo, se ha visto que ocurre en algunas enfermedades, ¿cierto? En la medida que van progresando las enfermedades, se ha visto que ocurre, ¿cierto?, con los diferentes elementos del sistema endocannabinoide. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos son los diferentes endocannabinoides y también aquí el receptor de endocannabinoides CB2 y CB1, y tenemos también las enzimas que las sintetizan y que las degradan. Entonces, en todos estos casos, lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, en este caso en el Alzheimer y en este caso en el Huntington, que los componentes del sistema endocannabinoide en la medida que la enfermedad progresa cambian en diferentes direcciones. Todavía no tenemos una forma específica de poder definirlo o describirlo, pero lo que sabemos es que se desregula el sistema endocannabinoide en estas enfermedades, no sabemos si es causa o consecuencia, y que por lo mismo entonces pudiera ser que una terapia canábica tenga una incidencia para el manejo de estas enfermedades. Existen algunos fenotipos anómalos, es decir, una expresión o una constitución particular o una constitución distinta a la normal o a la que se encuentra en tejidos que funcionan de forma normal, relacionados con el autismo. Y solamente para comentarles algunos trastornos que pueden ocurrir cuando el sistema endocannabinoide se encuentra desorganizado o se encuentra en una condición anómala.
Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que yo les puedo comentar es que existen algunas alteraciones del sistema, de algunos elementos del sistema relacionados, ¿cierto?, con la aparición o la manifestación de enfermedades relacionadas con el autismo. También no puedo dejar de comentarles, ¿cierto?, algunos efectos que sí efectivamente se ven y se relacionan no solamente con el autismo, sino que con el comportamiento en general y que tienen que ver con la capacidad del sistema endocannabinoide de permitir o de modular la comunicación entre los diferentes tejidos como parte de su función homeostática. En este sentido, lo que les quiero mostrar acá con esta figura, ¿cierto?, es que se ha estudiado la comunicación que existe entre la corteza prefrontal y la amígdala en el cerebro en presencia y ausencia de particularmente THC. Entonces, lo que se ve aquí, ¿cierto?, es que en usuarios, este es un experimento de imagen realizada en usuarios de cannabis, que al consumir cannabis de alta potencia, al consumir cierto cannabis que contiene principalmente THC, lo que se observa es que la comunicación entre estas ambas estructuras del cerebro mejora. Esto es importante porque mientras que la corteza cerebral nos sirve, en este caso, digamos, para esta conversación, es un tejido que nos permite o nos sirve para identificar o para recibir información que viene desde el ambiente, información que viene desde afuera, la amígdala es un órgano muy relacionado con la regulación de la respuesta al miedo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá cuando mejora la comunicación? Cuando logramos que esto ocurra, ¿cierto? Nuestra respuesta al ambiente resulta ser un poco más balanceada. Es decir, justamente cuando nosotros logramos percibir el ambiente con mayor atención, nos podemos dar cuenta que el ambiente, por ejemplo, deja de ser aversivo o deja de ser desafiante, ¿cierto? Y nuestra forma de reaccionar en el ambiente cambia. En ese sentido es que se relaciona al sistema endocannabinoide, por un lado, con la mejora en el comportamiento en trastornos del espectro autista y también con una mejora en el comportamiento de personas que sufren de estrés postraumático. Entonces, hay varios procesos neurobiológicos en los que el sistema endocannabinoide participa de forma importante y que justamente forman parte de algunas estructuras relevantes, ¿cierto?, para la modulación o la regulación del comportamiento en diferentes patologías. Algo interesante que se ha estado explorando últimamente tiene que ver con la capacidad o el potencial que presenta el sistema endocannabinoide como un protector en trauma cerebral, es decir, pueden ser accidentes cerebrales o en traumas, digamos, por golpes, qué sé yo, o algún accidente. ¿Lo cierto? Porque luego vamos a poder conversar un poco más acerca de los efectos que tienen los endocannabinoides o el sistema endocannabinoide sobre la inflamación. Es que tenemos que en presencia o cuando se activa el sistema endocannabinoide vamos a tener, ¿cierto?, algunas citoquinas proinflamatorias y algunas quimoquinias proinflamatorias que van a estar moduladas, ¿cierto?, para generar o para permitir que exista una inflamación protectora, pero no una sobreinflamación que finalmente pudiera ser o terminar o producir una muerte del tejido que se está sobreinflamando. Ahora bien, justamente acerca de lo que nosotros queremos conversar, ¿cierto?, del sistema endocannabinoide en sistema inmunológico, lo que yo les puedo comentar al respecto es que hoy día lo que se define respecto a la participación es que funciona como un dímer, es decir, como un regulador muy fino para justamente mantener una homeostasis del sistema inmunológico. Es decir, que cuando estamos decaídos, nuestro sistema inmunológico se encuentra decaído, el sistema endocannabinoide lo levante y que cuando se encuentra hiperactivado, también nuestro sistema endocannabinoide lo pueda modular hacia abajo.
Entonces, ¿qué permite esto? Mantener, esto es justamente la mantención de la homeostasis o un balance de activación, porque la sobreactivación del sistema inmunológico a veces se relaciona con enfermedades del sistema autoinmune, inflamaciones, por ejemplo, de algunos tejidos que por algún motivo son reconocidos como inflamatorios por el sistema inmunológico, produciéndose algunas enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿cierto? Y en otros casos porque estamos inmunodeprimidos y entonces el sistema endocannabinoide participa, prende el sistema inmunológico hasta ir manteniéndolo, balanceándolo, ¿sí? Entonces, siempre lo que está haciendo el sistema endocannabinoide es estar balanceando la actividad de los diferentes tejidos. Entonces, en ese sentido, aquí les destaco en un cuadrito rojo la actividad o la función que cumplen los diferentes endocannabinoides, en este caso anandamida como AEA y 2-AG, aquí indicado, en las diferentes células, particularmente en esta figura lo que les muestro es acerca de las células que participan en la inmunidad adaptativa, que más bien tiene que ver con la generación de memoria, ¿cierto? Inmunológica. Entonces, lo que vemos acá, ¿cierto? Es que que los diferentes endocannabinoides y también, en consecuencia, luego los diferentes fitocannabinoides van a poder modular en diferentes direcciones, por ejemplo, aquí tenemos en diferentes direcciones sobre una misma célula la activación. Entonces, de aquí nosotros podemos concluir, ¿cierto? O nos puede funcionar, nos puede servir como argumento para entender, ¿cierto? Lo fino que es este tuning, ¿cierto? Esta, por así decirlo, esta perilla, ¿cierto? Para la mantención de la homeostasis. Y bueno, justamente como les conversaba, ¿cierto? Es que la inflamación y la respuesta inmune están súper relacionadas entre ellas. Entonces, en la sesión de más adelante, ¿cierto? Vamos a poder ir evaluando, vamos a poder ir viendo con los chiquillos que, por ejemplo, en esta enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, estas células proinflamatorias, ¿cierto? Van a ser moduladas hacia diferentes acciones, ya sea hacia activarse o inhibir su acción con el uso de los diferentes cannabinoides. Entonces, esta imagen es solamente para ser un poco recalcitrante con la idea de que no es solamente que el sistema endocannabinoide esté activando o nos esté fortaleciendo el sistema inmuno, sino que en realidad lo que está haciendo es mantenerlo en un balance. En sistema digestivo, ¿cierto? Tenemos a los endocannabinoides muy presentes, el sistema endocannabinoide muy presente. Y la verdad es que yo les quiero mostrar esta imagen porque resulta que hoy día nosotros reconocemos, aquí tenemos el tracto gastrointestinal gastrointestinal, diferentes receptores distribuidos, ¿cierto? Aquí tenemos el cerebro y fíjense que aquí hay una flecha que comunica desde el cerebro hasta la inervación entérica, ¿cierto? Directamente comunicándose desde el cerebro hasta el tracto gastrointestinal. Cerebro lleno de receptores endocannabinoides, tracto gastrointestinal lleno de receptores endocannabinoides. La comunicación además es directa entre las neuronas que inervan el sistema entérico, ¿cierto? Y el cerebro. Por lo tanto, nos hacemos alguna idea que el sistema endocannabinoide pudiera perfectamente estar modulando esta comunicación. Y aquí, en este lado de acá, donde están esta flechita con estas bacterias, lo que incorpora, ¿cierto?, es la participación de la microbiota normal, fundamental, ¿cierto?, para el buen funcionamiento de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? La microbiota del tracto gastrointestinal, más la propia distribución de los tejidos de los endocannabinoides y los receptores de endocannabinoides en las diferentes capas del tejido entérico, más la distribución en el cerebro, constituyen, ¿cierto?, una forma de señalización que modula la acción de ambos. ¿Y por qué es que yo les quiero mostrar esto? Porque justamente la comunicación o eje cerebro-intestinal, que es lo que recién yo les estaba comentando, está directamente relacionada, ¿cierto?, con las funciones de comportamiento. Y esto, ¿cierto?, es algo que está un poquito más nuevito, desde recién del año pasado, ¿cierto?, donde se ha visto que los diferentes animales, ¿cierto?, responden de forma muy diferencial cuando su microbiota se encuentra saludable o se encuentra más bien completa, ¿cierto?, normal, a cuando se encuentra anormal. Entonces, juntando todos estos elementos,
sistema endocannabinoide en cerebro, en sistema gastrointestinal, comunicándose también o funcionando también en comunicación con la microbiota. Y aquí lo que les muestro es la comunicación que ahora se une, que es del sistema inmune. Entonces, tenemos un eje cerebro gastrointestinal, aquí tenemos un eje inmune intestinal, donde la incorporación o la función del sistema gastrointestinal se relaciona directamente con el sistema inmune, es decir, lo modula, regula, hay una comunicación entre ambos que permite que se activen o inactiven de forma diferencial dependiendo de la situación en la que ambos se encuentren, ¿cierto? Y por lo tanto constituimos el eje cerebro inmune gastrointestinal, y en este caso lo que yo les estoy mostrando es el contexto del sistema endocannabinoide en este eje cerebro inmune gastrointestinal. Entonces, diferentes tejidos en los cuales el sistema endocannabinoide se encuentra ampliamente distribuidos, se comunican entre ellos a través de, entre otras formas de comunicación, del sistema endocannabinoide, y por lo tanto, entre esta triada, ¿cierto?, es posible regular la función inmune, la función nerviosa, ¿cierto?, y también la función intestinal. Importante para mí es explicarles que estas funciones o esta comunicación es bilateral hacia todos los ejes, es decir, cuando nuestro sistema inmune se encuentra, por ejemplo, disfuncional, es probable que esas señales de disfunción lleguen al sistema gastrointestinal, nuestro sistema gastrointestinal acuse recibo, se lo comunique a nuestro cerebro acusa recibo, va de vuelta, ¿cierto? Y va de vuelta una señalización para tratar de mantener la homeostasis de los diferentes tejidos. Y viceversa, al cerebro también, cuando se encuentra en alguna situación de anormalidad o de disfunción, es capaz de comunicárselo al sistema inmune y al sistema gastrointestinal, y así sucesivamente, para justamente la mantención de la homeostasis de todos estos tejidos. Entonces, no solamente el sistema gastrointestinal, o sea, tenemos aquí esta triada muy importante para lo que vamos a conversar a continuación, pero en general les quiero recordar que somos un organismo compuesto de muchos sistemas, y todos estos sistemas están de alguna u otra forma modulados por el sistema endocannabinoide. Y en el fondo esta imagen refleja un poco un resumen de cómo es que el sistema endocannabinoide puede regular funciones inmunes, endocrinas, el dolor y la inflamación, comunicación nerviosa y emociones. Todos estos entonces elementos que constituyen parte muy importante de la forma en la que nosotros nos logramos comunicar o nos logramos expresar en el mundo con los cannabinoides, ¿sí? Para finalizar, solamente les quiero comentar un poco acerca de la modulación del sistema endocannabinoide a partir de los endocannabinoides y también a partir de los fitocannabinoides. Se los voy a comentar rápidamente porque el objetivo de esto solamente es aclarar algunas cosas que tienen que ver con la dosificación. En este sentido, lo que les quiero primero mostrar, ¿cierto?, es que individuos que consumen la misma cantidad de cannabis, en este caso particulares vía inhalada, ¿cierto?, fumando, consumen la misma cantidad de cannabis. Aquí están los diferentes objetivos, los diferentes sujetos, perdón, en diferentes curvas, presentan diferentes capacidades de incorporar los endocannabinoides vía fumada. Es decir, la distribución o la forma en la que nosotros absorbemos es muy variable entre los diferentes individuos que están, por ejemplo, aquí marcados. Entonces, individuo-dependencia. Depende del individuo la forma o la capacidad de absorber o de incorporar los fitocannabinoides y también los endocannabinoides, por supuesto. Y esto es normal. La individuo-dependencia a drogas es un evento o es un fenómeno muy normal. Está descrito, ¿cierto? Tiene descripciones que son tanto ambientales como genómicas. Y en ese sentido podemos reconocer que existen de una población grande, vamos a tener individuos que van a tener buenas respuestas, pero con efectos adversos fomes, muy severos. Otros que van a tener respuestas con efectos adversos mínimos, y estos son el grupo de, digamos, el grupo de usuarios ideal, ¿cierto? Otros que no van a tener una respuesta, pero tampoco van a presentar ningunos efectos adversos, y otros que van a tener una respuesta nula y que sí van a presentar efectos adversos. Entonces, en general, esto no para cannabis, sino que en general para las drogas, esta es más o menos la descripción o la forma en la que se distribuyen las diferentes poblaciones de respuesta a fármacos. Entonces, en ese sentido, podemos distribuirlos en una curva de normalidad, ¿cierto?, donde algunos individuos van a ser resistentes al efecto, otros van a
sentir los efectos, donde se encuentran la mayoría de los individuos, y otros que van a ser muy sensibles. Y estos que van a ser sensibles sienten efectos intensos, y los que son resistentes, efectos débiles. Y también, ¿cierto?, aquellos que son muy sensibles probablemente metabolizan muy lento los fármacos. Y otros que son, que no sienten prácticamente efectos, ¿cierto?, que sienten efectos muy débiles, los metabolizan rápido. Aquí vamos a tener a los normales, lo que sienten más o menos, ¿cierto? La intensidad del efecto es promedio y que metabolizan de forma normal. Entonces, todos estos elementos, no solamente la absorción, que era lo que ya les comentaba antes, sino que también la capacidad de metabolizar los fármacos va a ser relevante a la hora de encontrar la dosis efectiva de los diferentes cannabinoides que nosotros incorporamos en el sistema. Esto es normal, ¿cierto? Ocurre para muchos fármacos, por eso les estoy mostrando esta tabla. Ocurre para muchos fármacos, es normal, no es raro, como piensan algunas personas, es normal que la dosis deba ser adaptada porque su variabilidad, que es lo que yo les estoy mostrando acá, entre los diferentes individuos es muy alta. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Aplicando el modelo de ensayo y error para determinar la dosis efectiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se elige un protocolo de tratamiento buscando el arsenal de fármacos posibles para el manejo del síntoma que se quiere aplacar y la evidencia disponible, se busca toda la evidencia disponible que haya en torno a nuevos fármacos. Entonces, se considera el ADMETOX, que es como la capacidad metabólica, la absorción, distribución, metabolización y toxicidad de los diferentes nuevos fármacos con la evidencia que exista disponible. En este caso, la hojita de marihuana representa a la información que nosotros vamos teniendo acerca del uso de cannabinoides, ¿cierto? Y se consideran también algunas variables socioeconómicas, demográficas, clínicas y también paraclínicas que puedan impactar sobre los efectos de incorporar una terapia canábica en una estrategia terapéutica. Se selecciona la vía de administración y el quimiotipo de cannabis. Quimiotipo, es decir, el tipo o podríamos decir, la capacidad de las diferentes cepas o los diferentes subtipos de cannabis que están disponibles, es decir, alta en THC, alta en CBD o que sea balanceada, etcétera. Se titula la dosificación, es decir, se va titulando siempre de menores a mayores cantidades y se va encontrando, ¿cierto?, la dosis efectiva. Cuando encontramos la dosis efectiva, se evalúan los resultados, encontramos o nos situamos, ¿cierto?, como individuos, o sea, si somos metabolizadores lentos, rápidos, si somos resistentes, susceptibles a los efectos, etcétera, y se realizan ajustes a posteriori para encontrar la dosis efectiva individual. Esta es una forma normal de ajustar dosis para varios fármacos, no es específico para cannabis, no está solamente descrito para cannabis y es parte de las prácticas clínicas normales que existen en los diferentes sistemas, por así decirlo, de aseguración de la salud. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los canadienses, que son, podríamos decir, la punta de flecha de la cannabis terapéutica o la cannabis clínica? Es que la dosis efectiva de cannabis es altamente dependiente del individuo y su determinación requiere de una titulación desde dosis bajas hacia dosis altas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir probando de a poquito, ¿cierto? Ir evaluando los efectos, ir buscando la dosis mínima efectiva y que también presente bajos efectos adversos. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer es situarnos en el lugar de esta curva que yo les mostraba antes, ¿cierto?, de los efectos de los fármacos para poder ajustar nuestras diferentes dosis. Muchas gracias, chiquillos, por toda su atención y al final, cuando se acabe esta sesión completa de las 3 presentaciones, vamos a estar recibiendo todas sus dudas y para poder aclarar algunas cosas y profundizar en otras. Me tienen silenciado el micrófono. Ahí sí se escucha. Ahí sí. ¿Aló, me escuchan? Sí se escucha.
Ya. ¿Partimos, no? Sí, comparte el modo presentación y parte. Listo, ahí sí. Ya, vamos a continuar con la segunda parte. Esta es la parte más breve donde vamos a hablar de la deficiencia clínica de endocannabinoides. Mi nombre es Catalina Verdugo, soy médica de la Fundación Ciencias para la Cannabis y además general de zona también. Bueno, la deficiencia clínica de endocannabinoides tiene relación con, como dijo antes Jimena, cómo el sistema endocannabinoide va a actuar en el fondo manteniendo la homeostasis en nuestro organismo, actuando en distintos sistemas y regulando tanto hacia arriba como hacia abajo ciertas funciones. Para que el sistema endocannabinoide funcione de manera óptima, deben existir tres condiciones. Primero, tiene que estar asegurado un tono basal de endocannabinoides, de los cuales los principales son anandamida y 2-AG. En segundo lugar, debe existir una adecuada densidad de los receptores para que logren hacer efecto los endocannabinoides. Y nos referimos principalmente a receptores CB1, CB2, pero también, como antes Jimena lo mencionó, existen otros receptores también que son afines a endocannabinoides y que requieren también de una óptima densidad de ellos. Y en tercer lugar, se requiere también un equilibrio entre las enzimas que van a estar sintetizando endocannabinoides y al mismo tiempo otras que van a estar degradándolos para que se mantenga entonces este tono basal de endocannabinoides que van a mantener la homeostasis. Cualquier desequilibrio en estas tres situaciones van a producir una alteración que en el fondo va a ser predecible en las funciones en las que participa el sistema endocannabinoide y por lo tanto vamos a poder relacionarlo con algunas manifestaciones clínicas en las personas. Y entonces a este cuadro global es al que le llamamos deficiencia clínica de endocannabinoides y es por tanto como la base a través de la que podemos decir que el aporte de cannabinoides exógenos va a permitir resolver algunos síntomas. Acá en monitos, para comprenderlo mejor, tenemos a la izquierda de la pantalla un individuo normal, sano, que tiene un tono basal de endocannabinoides y aquí en naranjo, en triángulo, está dibujada la anandamida y en un pentágono el 2-AG. En un individuo con déficit clínico de endocannabinoides. Entonces, a través de los tres mecanismos mencionados antes, va a haber una disminución del tono basal de los endocannabinoides y por lo tanto va a manifestar algún síntoma. Y al extremo de la derecha tenemos entonces que a esta persona que estaba con déficit clínico de endocannabinoides, nosotros le vamos a aportar cannabinoides de manera exógena a través de los derivados de la planta, en este caso fitocannabinoides, y por lo tanto vamos a suplir el déficit clínico que tenía esta persona y va a dejar de manifestar los síntomas que estaban asociados específicamente a esta deficiencia. ¿Cuáles son las patologías que más investigación, más evidencia han logrado reunir para apoyar este supuesto? Son básicamente tres. La fibromialgia, la migraña y el síndrome de intestino irritable. Estas tres entidades clínicas tienen algunas características en común que las hacen más o menos similares. Primero, las tres se caracterizan por un estado de hiperalgesia, o sea, de aumento de la sensación de dolor. La segunda en común es que las tres entidades clínicas corresponden a diagnósticos de exclusión, es decir, uno no puede diagnosticarlos así de entrada, sino que tiene que hacer una investigación de si hay alguna otra causa orgánica y cuando uno ya descarta las causas orgánicas, entonces puede plantearse este tipo de diagnóstica. Y lo tercero es que las tres entidades también tienen una incidencia alta de alteraciones también de la esfera del ánimo, ansiedad y depresión principalmente, entonces se piensa que también pueden ser manifestaciones psicosomáticas de algo que no está ocurriendo.
Y finalmente, entre ellas tres también hay una alta asociación y comorbilidad. Entonces, es frecuente que alguien con migraña tenga al mismo tiempo manifestaciones de colon irritable en ciertas situaciones de estrés o al mismo tiempo fibromialgia que tenga migraña o síndrome de intestino irritable. ¿Ya? Otras patologías que se han asociado a la deficiencia clínica de endocannabinoides son las que están aquí enlistadas. Por ejemplo, hay mecanismos de deficiencia clínica de endocannabinoides expresados en fibrosis quística, flexopatia braquial, dolor de miembro fantasma cuando una persona es amputada, cólico, glaucoma, dismenorrea, hiperemesis gravídica, que es un problema de las gestantes, que le produce náuseas y vómitos intensos incluso, abortos involuntarios repetidos por un mecanismo específico, trastornos por estrés postraumático y enfermedad bipolar. ¿Sí? Voy a ahondar un poco en por qué se sustenta el déficit clínico de endocannabinoides en estos tres principales ejes clínicos, ¿ya? Primero vamos a hablar del síndrome de intestino irritable, que como ya les había dicho, tiene un estado de hiperalgésico de base. El sistema endocannabinoide modula, como ya vieron antes, la función gastrointestinal y después van a profundizar en este aspecto con Francisco. La anandamida al mismo tiempo se colocaliza junto a receptores colinérgicos en el tracto digestivo y va a actuar inhibiendo la fuerza contráctil de las células musculares que están en el endotelio del tejido digestivo y van a disminuir su contractibilidad, entonces su peristaltismo, y por lo tanto va a haber disminución del dolor cuando uno tiene aumento de peristaltismo. Esto sí no actúa a través de un mecanismo mediado específicamente por receptores cannabinoides, sino a través de mecanismos alternativos, por lo cual hace más compleja aún la comprensión de estas interacciones. Se observó también que había aumento de receptores TRPV1 en las fibras nerviosas en pacientes con colon irritable, y esto era determinante en el estado de hipersensibilidad o hiperalgesia de estos pacientes. Y finalmente, en este estudio del doctor Rousseau, en esta búsqueda bibliográfica más que nada, se justificaban ambas medidas de enfrentamiento en el fondo para el síndrome de intestino irritable. Uno era que el aumento de la anandamida en el fondo iba a disminuir eventos de dolor abdominal, y la inhibición entonces de este receptor que estaba involucrado en los mecanismos alternativos de hiperalergia también podía ser en el fondo atacado a través de la administración de cannabinoides. Y estaba reportado que el uso de cannabis, más o menos en una dosis de 7.5 miligramos de THC como dosis única, había logrado inhibir el tono colónico antes de comer y después de comer, e incluso el de ayunas por la mañana. Eso implica que al disminuir el tono de la musculatura del tubo digestivo, va a haber menos movimiento y por lo tanto menos dolor en el caso de la gente que tiene cólicos a repetición, como es el caso del síndrome de intestino irritable. En el caso de la migraña, es como uno de los cuadros clínicos que más evidencia ha logrado acumular hasta la fecha. Existen aquí tres ejes principales. Uno, el tono basal de endocannabinoides, como lo habíamos visto antes. Anandamida, en el fondo es la que produce mayor respuesta del receptor de serotonina, y esto se asocia a que hay mayores perfiles de éxito con intervenciones farmacológicas. Por lo tanto, las personas que tienen migraña van a ser mejores respondedores de fármacos en casos de migraña aguda y migraña crónica. La fotofobia y la fonofobia, que es la sensación de molestia o dolor incluso con el estímulo de luz o sonidos, ponen ya en manifiesto que hay un estado de hiperalgesia, y aquí, como habíamos dicho antes, el sistema endocannabinoide tiene un rol como homeostático, de mantener equilibrado la algesia y no predisponer a el estado de hipersensibilidad al dolor.
Y finalmente, en el cerebro, en la materia gris específicamente pericortal, es que hay un estado generador de migraña y ahí es principal involucrado es el endocannabinoide anandamida, donde es tónicamente activo en ese lugar y al mismo tiempo va a estar produciendo la analgesia cuando van a estar involucradas las vías que están desreguladas, produciendo el estado de hiperalgesia. Entonces aquí se demuestra nuevamente que el tono de la anandamida es fundamental para evitar el desencadenamiento de las migrañas. Y aquí tenemos dos gráficos. El de la izquierda muestra los niveles de anandamida en el líquido cefalorraquídeo de personas que tenían migraña crónica. Y podemos ver que en el control, que es lo que está en azul, son personas que son sanas y que no tienen migraña, por lo tanto tienen un tono de anandamida más alto que las personas que están acá graficadas en rojo, que tienen migraña crónica y tienen niveles menores de anandamida en su líquido cefalorraquídeo. Cuando se comparaba a estos pacientes con migraña crónica y se les administraba cannabis, entonces se graficó cómo eran los cambios de frecuencia de la migraña antes y después de tratamiento. Y acá se puede ver en rojo que los pacientes antes del tratamiento tenían más episodios de migraña que los pacientes después de tratamiento. Disminuye significativamente los episodios de migraña, pero aún así hay pacientes que no son respondedores así absolutos, y como Jimena les mostró, van a haber siempre personas que están por fuera de la curva y van a manifestar de todas maneras síntomas, pero aún así la disminución de la frecuencia es significativa. Otra cosa interesante acá es que hay un listado de distintos estudios, reportes de casos, principalmente, en donde se ve, por ejemplo, que hay algunas migrañas que son de difícil manejo farmacológico habitual, por ejemplo, las cefaleas en clúster, y cuando son refractarios, de verdad las personas tienen mucho dolor y incluso es difícil manejarlo hospitalizado para que no tenga dolor. Y aquí el fumar cannabis demostró tener un efecto importante en el alivio del dolor, tanto en manifestaciones agudas como en manifestaciones crónicas también en algunos pacientes. Y otra cosa importante también acá es que el 70% de personas, por ejemplo, que tenían neuralgia del trigémino, que también es un dolor bien intenso que desencadena migraña, es bien difícil de manejar y a largo plazo con un tratamiento también difícil de sostener, y el 70% de las personas que eran usuarias, o sea, que usaban cannabis, manifestaban mejorías, y el 90% incluso podían tener mejorías así a largo plazo. Entonces, la cannabis no solamente en migrañas agudas, migraña crónica puede tener efectividad, sino que también en otras cefaleas que son de difícil manejo. Esto ya es lo último respecto a la deficiencia clínica de endocannabinoide. Vamos a hablar ahora de la fibromialgia. Como ya les dije también, tiene un estado de hiperalgesia basal por disminución de endocannabinoides, se han encontrado también. Y acá se supone que el mecanismo es que hay una hipofunción central de los endocannabinoides a nivel de la médula espinal, ¿bien? Este estudio es interesante porque describe clínicamente muchos aspectos que son relevantes para nosotros cuando tenemos que administrar cannabis o cuando tenemos que decirle a una persona por qué es que la cannabis sería una alternativa terapéutica eficaz. Se hizo acá este estudio, describía a 367 pacientes que estaban usando cannabis inhalada para el manejo del dolor por su fibromialgia. Una cosa interesante es que ocupaban una cantidad baja, menos de 20 gramos al mes y más o menos 0,6 gramos al día.
de cannabis inhalada y no necesariamente con una frecuencia, podían incluso ser una vez al día y con eso era suficiente para mantenerse con menos dolor o sin dolor. La media de edad era entre 40 y 60 años, la mayoría mujeres es por el perfil de la enfermedad y de los 367 pacientes del ingreso, 211 lograron completar el estudio. Acá de los resultados vemos en este gráfico cómo era la percepción de los efectos generales con el uso de cannabis en los pacientes que tenían fibromialgia y esto después de 6 meses de tratamiento y podemos ver acá destacado en el cuadro rojo que las personas, la mayoría de ellas indicó que tenía mejorías moderadas o significativas con el uso de cannabis al final del tratamiento. De la medicación, o sea, la modificación del dolor con el uso de cannabis, podemos ver que abajo en este gráfico, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, esa es la intensidad de dolor que describían las personas en una escala visual análoga que va del 1 al 10, y uno le pregunta a la persona del 1 al 10 cuál es el peor dolor de su vida, y 10 es el peor dolor de la vida. Acá las personas describían que tenían un dolor intenso antes del tratamiento, de intensidad de entre 8 y 10, y ellos fueron los que más disminución de la sensación de dolor tuvieron al terminar el tratamiento con cannabis. Las personas que tenían intensidades de dolor bajas no tuvieron grandes cambios en ese sentido. Respecto de la calidad de vida, un número importante de personas describió sentirse o igual o mejor o mucho mejor que antes del tratamiento. Por lo tanto, también logró mejorar su calidad de vida y ahí hay que averiguar otras características que llevaron a eso. ¿Qué ocurrió con los otros fármacos que estaban usando simultáneamente las personas? Porque muchas veces dicen, entonces si solamente tengo que reponer mis endocannabinoides, voy a usar solo la planta, y la verdad es que no necesariamente eso va a ser así, porque las enfermedades también abarcan otros procesos fisiopatológicos colaterales que la cannabis no necesariamente va a ser el blanco terapéutico, y acá 22% de las personas lograron suspender o disminuir la dosis de opioides que venían tomando de antes. Eso es súper importante porque hoy día el uso indiscriminado de opioides y benzodiazepinas es un gran problema en salud pública. Entonces, lograr disminuir el uso de estos fármacos en las personas tiene un impacto realmente positivo en la salud de la persona y también en la salud pública. El 20% de estos pacientes también disminuyeron la dosis de benzodiazepinas, que también eso fue muy significativo. Y acá, ya es la última de la presentación, hay una comparación entre los tratamientos más habituales que tenían estas personas y les hicieron describir entonces cómo la persona consideraba que el tratamiento hacía efecto para su dolor en fibromialgia. Y, por ejemplo, la duloxetina, que es un fármaco que se usa con mucha frecuencia, pocas personas refirieron que tuvieron un buen efecto para el manejo del alivio del dolor. Un número mayor de personas dijeron que ayudó poco y un número bien importante dijo que en realidad no les sirvió mucho. Lo mismo ocurrió con milnacipran y con pregabalina, que ahí lo que se logra intentar es manejar un poco la ansiedad y el dolor. Y sin embargo, con cannabis, la mayoría describió que el tratamiento había sido altamente efectivo en relación a los otros. Entonces, eso también es interesante de considerar al momento de uno escoger la terapia en personas que ya han intentado otro tipo de manejo y ya han fracasado. Ahora vamos a continuar con la tercera parte, que ya es entrar de lleno en el rol del sistema endocannabinoide como inmunomodulador, y los voy a dejar con Francisco. Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Silva Troncoso, médico de la Fundación Ciencias para la Cannabis. Como presentó Bárbara al inicio de las presentaciones, actualmente me desempeño
como director de la área clínica de la Fundación Ciencias para la Cannabis, actualmente realizando principalmente teleasistencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evidencia clínica del rol del sistema endocannabinoide como inmunomodulador o su papel en distintas enfermedades inmunomediadas por inflamación. Del sistema endocannabinoide, como comenzó Jimena, hay una presencia heterógena de los receptores cannabinoides en una plenitud de células inmunes en distintas partes del organismo. Hay evidencia sobre el tono del sistema endocannabinoide y distintas enfermedades autoinmunes, un poco lo que conversó Catalina sobre el déficit clínico de endocannabinoides. En muchas enfermedades efectivamente hay o aumento de los endocannabinoides como la anandamida, o aumento de la expresión de los receptores, o una disminución de la expresión de las enzimas que van degradando los endocannabinoides. El sistema endocannabinoide tiene un rol en los procesos de autofagia, que es como la muerte celular programada. Cuando pasan autofagia o apoptosis, estamos colaborando a una disminución de la respuesta inmune porque la muerte celular es programada y no es secundario a un daño celular. Distinta estimulación de receptores cannabinoides regula las vías de activación de estas mismas células inmunes, como hemos ido hablando. Curiosamente, la ausencia de los receptores endocannabinoides en modelos experimentales animales muestra una disminución de la respuesta inmune a distintos patógenos como la influenza. Actualmente vamos a retomar un poco esto al final de la presentación, pero esto es relevante por el tema de cómo se ha estado hablando sobre la cannabis y el COVID. En estos distintos tipos de enfermedades como influenza, COVID, SARS, etc., existe una sobre-respuesta del sistema inmune contra estos patógenos, y efectivamente estos patógenos virales son los que presentan un daño finalmente por la respuesta que nosotros estamos haciendo o estamos montando ante ellos. Y es por eso que últimamente se ha ido hablando respecto sobre cómo la cannabis podría colaborar en disminuir o proteger en distintas enfermedades respiratorias, pero eso está en un modelo recién experimental o solamente basado en la evidencia preclínica. Dentro de las patologías con un potencial uso terapéutico, quisimos acotarlo un poco, pero realmente son varias más que estas, pero son las cuales vamos a hablar hoy día. La artritis reumatoide, las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades inflamatorias de la piel. La artritis reumatoide es la enfermedad autoinmune más prevalente, o sea, quiere decir que es una de las enfermedades inmunes más frecuentes que vemos los médicos en el día a día, y los cannabinoides pueden tener un rol como modificador de la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, la artrosis, que es una enfermedad más degenerativa como por desgaste, la artritis reumatoide es una enfermedad que sí o sí progresa hacia el daño porque la articulación, independientemente esté siendo usada o no esté siendo usada, sufre daño. Y es por eso que en los últimos 20 o 30 años ha aparecido una familia de medicamentos que son como modificadores de la evolución de la enfermedad. En el caso del artritis reumatoide es el metronidazol. Y la cannabis tiene un rol como coadyuvante o como un tratamiento previamente tal como modificador de esta enfermedad. Distintos modelos experimentales han demostrado una disminución de las interleuquinas, principalmente las células sinoviales, por agonistas del sistema endocannabinoide. O sea, cuando se estimula el sistema endocannabinoide existe una regulación de las citoquinas. Las citoquinas son las que van a producir o van a estimular una respuesta inmune dependiendo del daño o la zona donde esté siendo afectado. Los nabiximols son medicamentos canábicos que esencialmente se hacen mezcla de distintas cepas de cannabis para lograr un medicamento que tenga partes iguales entre THC y CBD. Y estos nabiximols, como el Sativex, han logrado disminuir el dolor, la rigidez articular, incluso han mejorado la calidad del sueño en estos pacientes que sufren mucho de dolor nocturno principalmente. Existe una presencia ya estudiada de receptores cannabinoides en el cartílago articular y tienen un rol en la disminución de la migración de las células inmunes. Al principio de esta enfermedad existe como un llamado de las células inmunes al cartílago articular, donde efectivamente causa la inflamación y finalmente el daño. ¿Cuál es la implicancia del sistema endocannabinoide? Como podemos ver en este gráfico, vamos a ver que existe una activación mediante CD2, que principalmente está en los tejidos inmunes, de los fibroblastos, que son las que producen
proliferación de este tipo de células y depósitos anómalos de cartílago o de colágeno principalmente. Y finalmente esto lleva también al daño del cartílago. También podemos ver que el sistema endocannabinoide tiene una tiene un efecto en el tráfico de las células B hacia la sangre, también mediante la modulación de respuesta inmune de las células tipo T, que son linfocitos, y también de la filtración y la migración de los macrófagos, que es lo que habíamos comentado recién. Y además disminuye o media la producción de mediadores proinflamatorios, principalmente como interleuquinas. Y finalmente esto es una comunicación que va entre macrófagos, células T y células B, y finalmente logramos una disminución de la producción de factores inflamatorios, disminución de anticuerpos generados contra la membrana sinovial en el caso del artritis reumatoide, por lo cual llevamos a una menor sinovitis de la inflamación notoria del artritis reumatoide y una disminución de la severidad. Aquí hacia la derecha vemos que efectivamente hay una vía del sistema endocannabinoide y estos también están estudiados porque no son solamente actualmente CB1 y CB2 o CB3, sino que también hay dos o más receptores en relación al sistema endocannabinoide que están en estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay un efecto a nivel del osteoclasto, que son las células que están en los huesos, que van reabsorbiendo el hueso, o se podría decir que se van comiendo el hueso. El hueso es un proceso dinámico entre el osteoclasto y el osteoblasto, que son el que va formando el hueso. Entonces, estos dos células tienen un equilibrio van formando y van reabsorbiendo hueso, que efectivamente en la artritis reumatoide vamos empezando a tener un balance más cercano al osteoclasto, o sea, hay una mayor erosión ósea. Y también el sistema endocannabinoide actúa en la remodelación ósea. Efectivamente, independiente de todo esto, efectivamente, por ejemplo, en modelos de ratones, que se borran los receptores de cannabinoide del hueso, hacen osteoporosis precozmente. Entonces también hay un receptor a nivel de osteoclasto que está en estudio actualmente, que se supone que son varios, pero actualmente no se sabe muy bien cómo funciona. Respecto a los placebos y cannabis en artritis reumatoide, podemos ver que efectivamente estos pacientes tienen una media de 0.7 menos dolor respecto al basal que tuvieron al inicio del estudio. También tienen 1.17 puntos mayores a la base respecto a la calidad de sueño. Y también podemos ver que hay un retiro debido a efectos adversos que es como un odds ratio de 13, o sea que de 100 personas, 13 tuvieron que suspender el tratamiento por efectos adversos. Y estos efectos adversos varían en severidad principalmente, que la mayoría son leves. En este estudio, que es de la colaboración Cochrane del 2010, principalmente el grado de evidencia es bajo. O sea que los estudios no tienen una significativa para decir realmente, ¿sabes qué? Esto sí sirve o esto no sirve. Esto ha ido cambiando en los últimos 10 años de este estudio, pero efectivamente la mayoría de los estudios en relación a cannabis tienen una calidad de evidencia relativamente baja. Respecto a los efectos adversos, como se comenta acá abajo, efectivamente la mayoría son de tipo leve, pero igual existen efectos adversos serios, como por ejemplo la psicosis, una psicosis tóxica por cannabis, etcétera, pero la mayoría están en el rango de sentirse volado, sedación, alteración del habla, mareos, por ejemplo, hipotensión, disforia, psiquiátricos, como ya lo mencioné, alteración de memoria, y la lista sigue, como que se ve disociación o psicosis aguda, que por lo general son similares. Lo que sí es los efectos adversos serios respecto a la cannabis y el grupo placebo no son significativos. O sea, el grupo placebo tuvo la misma cantidad de efectos adversos que el grupo que estaba con alguna terapia cannabinoide. Los efectos adversos asociados a la cannabis, por lo general, en conceptos generales, el perfil de seguridad de la cannabis es superior en comparación a otras medicaciones. Como mencionaba Catalina, el tema de los opioides, de las benzodiazepinas, etcétera, son un problema de salud pública y actualmente la cannabis en países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, donde efectivamente tienen un problema con la sobremedicación de opioides, tener un medicamento, ya sea para el dolor, o ya sea para la ansiedad, o ya sea para dormir, que sea relativamente seguro, tiene un gran atractivo en relación a la terapéutica de los pacientes. También hay que recordar que no hay un reporte de muertes por sobredosis de cannabis. Efectivamente, no hay una muerte realmente
publicada por cannabis. Entonces puede ser que cannabis se relaciona a accidentes de tránsito, pero no por la sobredosificación. Efectos adversos están principalmente mediados por THC, y aquí es donde entran los preparados que son principalmente balanceados, que son dosis dependientes y se pueden mitigar con la trituración lenta o aumentar la proporción de CBD. Como dato práctico, efectivamente, si uno no tiene, por ejemplo, en Canadá o en otros países donde la cannabis está más regularizada, hay preparados que son, ya, o sea, ricos en THC, balanceados, que tengan partes similares de THC con CBD, o efectivamente grupos que son solamente CBD. Y efectivamente eso en la práctica, acá en Chile principalmente, no está tan accesible para todos. Lo que sí, efectivamente, si uno parte con dosis bajas de THC para un paciente, ya sea por inhalación, ya sea por tintura, aceite, y ese aumento de la dosis hasta lograr un efecto clínico, ya sea disminución del dolor articular, mejoría de la calidad de sueño, tiene que ser lento para disminuir los efectos adversos. Y eso es sobre todo importante cuando el paciente ya está, por ejemplo, con algún opioide o ya está con algún medicamento para inducir el sueño. Un estudio reciente en Canadá mostraron que sobre el uso verbal no encontraron un aumento de efectos adversos en función cognitiva, pulmonar o bioquímica. Ahora vamos a hablar un poco de la enfermedad inflamatoria intestinal en general. Históricamente la cannabis ha sido ampliamente ocupada a través de la historia para el tratamiento de distintas patologías gastrointestinales. El sistema endocannabinoide está ampliamente distribuido en el intestino y en el sistema nervioso entérico. Y esto tiene una relación en motilidad respecto a la basal cuando no se ocupan cannabinoides, cuando se ocupan, y también a nivel de la respuesta al dolor de estos pacientes. En enfermedades inflamatorias intestinales, el sistema endocannabinoide ha demostrado que existe un aumento de la expresión de los receptores, o sea, hay más receptores cannabinoides para que nuestros propios cannabinoides, o sea, nuestros propios endocannabinoides funcionen mejor. Hay un aumento de la producción de endocannabinoides y hay una disminución de la producción de enzimas degradadoras, como ya había mencionado previamente. Esto quiere decir que el sistema endocannabinoide es una respuesta ante una respuesta inmune que es anómala. Entonces el sistema endocannabinoide toma acciones correctivas para efectivamente disminuir o que el daño sea menor. Y efectivamente la enfermedad se presenta cuando este sistema endocannabinoide no puede compensar el daño que está sufriendo. Y esto es una imagen de este estudio, de un review del 2018, que estos son distintos cannabinoides sintéticos. Y por ejemplo, con el WIN 0.5, en la función gastrointestinal hay una disminución del vaciado gástrico y hay una disminución de la motilidad intestinal. Lo mismo con una dosis un poco más alta, hay un mayor vaciado gástrico y hay una mayor disminución del tránsito intestinal. Esto es importante en pacientes, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen un predominio de diarrea, náusea, etc. Entonces, la cannabis cumple un rol de medicación en varias aristas. Uno, modulando la respuesta inmune. Dos, disminuyendo la motilidad intestinal y así mejorando un poco la diarrea. Y además cumpliendo un rol de analgésico y de náusea y de ánimo. Y efectivamente hoy en día no hay ningún medicamento como la cannabis que afronte tantos síntomas en un paciente como la cannabis, y con un rango de seguridad relativamente bastante seguro. Esto un poco también del déficit clínico de endocannabinoides. Como se pueden ver aquí hay distintas muestras de colonoscopías de pacientes afectados por la enfermedad de Crohn y por colitis ulcerosa, y se comparan inflamados versus no inflamados, o sea, sanos versus no sanos. Efectivamente, en la enfermedad de Crohn hay un aumento de la producción o de la expresión de CD1, CD2 no tiene cambio, hay una disminución de la anandamida y no hay cambios en el dosaje. La FAH está modestamente incrementada y, por ejemplo, en la colitis ulcerosa vemos que está aumentado CD1, está anandamida reducida, está dosaje sin cambios, NAPE reducido. Estos son, y efectivamente, y aquí está el grupo control. ¿Qué quiere decir? Que, como habíamos hablado antes, hay un cambio en la respuesta del sistema endocannabinoide en respuesta a la inflamación. Y esto es válido para modelos que son animales y modelos que son clínicos. Esta es una evaluación que se hizo a pacientes con síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal y se les aplicó una encuesta para ver qué tanto alivio sintomático presentaban.
Es un grupo pequeño de casi 50 pacientes, de los cuales, por ejemplo, para tratar las náuseas presentadas, lo encontraron 16, de 20, 16 lo encontraron muy, ¿cómo se dice? Muy útil, o tuvieron una remisión completa de los síntomas. También se puede ver, por ejemplo, cuando se trataba anorexia asociada al dolor, etcétera, que efectivamente, como podemos ver en esta columna, 31 pacientes encontraron útil o tuvieron un alivio completo, y otros 4 lo encontraron moderadamente útil o inefectivo. Para el tratamiento de la diarrea, acá efectivamente no vieron cambios, y para tratar el dolor abdominal, 32 encontraron muy útil o completamente útil, y 11 de este grupo lo encontraron ineficaz o ligeramente útil. Acá podemos ver también el resultado de... A estos pacientes por lo general en la clínica se evalúan con índices de valoración de la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, la cantidad de diarrea, la cantidad de dolor, el número de ocasiones, y las preguntas siguen. Y esto es una comparación del grupo placebo con un grupo que ocupa cannabis principalmente pirolítica, o sea, inhalada. Que en el grupo placebo pues, finalmente tienen en todas las aristas principalmente aumento, o sea, perdón, en todas las listas tienen diferencias en los niveles entre más alto, o sea, entre más cercano a 450 es el tope de síntomas, y lo más cercano a 0 es lo más normal. Vemos que la primera semana mejoría, la segunda igual, la octava igual, y la décima un pequeño cambio, pero aparentemente ahí en el estudio hicieron una suspensión, una disminución de la dosis. Aquí está el estudio por si lo quieren buscar, es 2013 y uno de los primeros que se realizó en Israel. Son como un cohorte de 21 estudios. En respecto al mecanismo de acción de los receptores CB1 y CB2, como ya comentó Jimena, principalmente el rol de estos es modular la respuesta inmune. Como podemos ver aquí, el receptor de CB2 en la célula TH disminuye la activación de la cascada inmune, principalmente TH17, en las células T, y finalmente la producción de interleuquina, que también van inhibiendo la activación de los macrófagos. Y finalmente también de macrófagos, interleuquina 6 y la activación de los neutrófilos, y vemos que el sistema endocannabinoide modula la activación de esto mismo. Y esto también es un poco más de lo que comentó la Jimena. Esto también tiene dos aristas, como mencionamos antes, una parte inflamatoria y una parte que también está en la zona presináptica de las neuronas entéricas, que también van a disminuir la liberación de las vesículas de acetilcolina, que son las que finalmente van produciendo la contracción. Entonces, como podemos ver acá, efectos, la disminución de las citoquinas proinflamatorias, aumento de las citoquinas antiinflamatorias, y además podemos ver que a nivel presináptico tenemos una disminución de la motilidad gastrointestinal, disminución de las secreciones intestinales y disminución de la hiperalgesia. La hiperalgesia es una sensación a un estímulo que a la población general no les causa dolor, pero a ellos les causa un dolor bastante intenso. Existe una modulación de síntomas gastrointestinales producida por los cannabinoides, y actualmente eso está cada vez más en revisión. Se han probado beneficios en la disminución de los síntomas en general, ya sea vómito, motilidad intestinal, secreción, dolor, inflamación visceral, o la alteración de la alteración de la sensación del dolor. Hay un mayor porcentaje en general de las remisiones. La remisión es cuando el paciente no tiene ningún síntoma asociado a la enfermedad. Alivio del dolor hasta en un 90% de los pacientes en algunos estudios. Obviamente estos estudios son pequeños y por lo general una de las mayores críticas que tienen es que no tienen un número estadísticamente relevante para probar realmente su uso. Pero igualmente las series han demostrado que tienen mejor respuesta que en placebo, y otro dato importante, que hay una mejoría en general de la calidad de vida de estos pacientes. Esclerosis múltiple. Dentro del mundo de los cannabinoides, una de las enfermedades más estudiadas, como podemos ver, una enfermedad que parte del sistema linfoide, que es el sistema que va regulando la respuesta inmune e inflamatoria, y finalmente va pasando a la sangre circulante como modo de interleuquinas, H1, como células, y finalmente como interleuquinas y diferenciación de estas mismas células inmunes. Como podemos ver aquí, la célula B, una vez activada, se transforma en una célula plasmática y va produciendo los anticuerpos que van atacando el sistema nervioso central. Y de esta misma manera, estos mismos
linfocitos se van activando y van activando los astrocitos y la microglia, que también van produciendo daño principalmente en la parte de la sustancia blanca del sistema inmune. Y también los monocitos pasan a macrófagos y finalmente también van a causar su daño. En esta enfermedad también existe una alteración, de los niveles de receptores de CD1 y CD2 en distintos modelos, tanto animales como clínicos de esclerosis múltiple. Y existe una neuroprotección inducida por la estimulación de los receptores CD1. Como podemos recordar, los CD1, como mencionó Jimena, están en el sistema nervioso central y en mayor parte están en estas células, los astrocitos y la microglia. Y los oligodendrocitos, que son células que van de la sustancia blanca, que van ayudando a montar una respuesta inmune a nivel del sistema nervioso central. Como podemos ver, distintos estudios desde el 2001 al 2015 van mostrando que hay una inhibición temprana de la espasticidad, hay un aumento de la neuroprotección, algunos incluso muestran un aumento de la progresión de la enfermedad en algunos casos, pero también hay otros que muestran, por ejemplo, aumento de la neuroprotección, disminución de la FAH, o sea, disminución de la progresión de la enfermedad, disminución de la inmunoregulación, también inhibición tardía de la espasticidad, el lentecimiento de la progresión o del desarrollo de daño neuronal o impairment de discapacidad neurológica, y la lista sigue. Finalmente, este mismo estudio también habla un poco sobre las enfermedades neurodegenerativas. Como podemos ver, aquí tenemos elementos del sistema endocannabinoide en la región del centro, y aquí tenemos enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral miotrófica. Entonces, como podemos ver, el sistema endocannabinoide, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, podemos ver que CD1 disminuye el tono de GABA y dopamina y así disminuye la neurotoxicidad. Posiblemente pueda disminuir la progresión de la enfermedad porque están CD1 y CD2 y hay aumento de la neuroprotección. En la enfermedad de Alzheimer también hay una disminución de la producción de placas de amiloides, que son una de las causas que los pacientes empiezan a tener daño neuronal, aumento de las funciones cognitivas y disminución de la activación de la microglia y disminución de la neurotoxicidad. Y aquí podemos ver anandamida, 2G, CD1, CD2 y la lista sigue. Problemas con este tipo de pacientes o críticas que han tenido los estudios es que efectivamente la cannabis o los endocannabinoides o la medicina basada en cannabis ha sido tarde, no ha sido usada en etapas tempranas de estas enfermedades por lo general y ha sido etapas tardías con pacientes ya postrados, con alteraciones cardiovasculares o poco colaboradores generalmente. Y esto se postula principalmente en pacientes que tengan alteraciones leves. Dentro de la enfermedad de Parkinson o el temblor, podemos ver que hay una disminución de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, hay una disminución de la producción de glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor excitator. A medida que se va excitando el tejido neuronal o sobreexcitándose va sufriendo daño. También hay un aumento de la transmisión sináptica retrógrada, que es un poco lo que conversaron con Jimena al principio de estas presentaciones, y hay una disminución de la progresión de la enfermedad. También en la enfermedad de Huntington, un poco menos de casos, obviamente, también podemos ver que el sistema endocannabinoide se encuentra presente en esta enfermedad o dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, y podemos ver efectos en la neuroprotección y disminución de la neurotoxicidad inducida por GABA o por dopamina. Dentro de las enfermedades inflamatorias de la piel, existe, dentro de los tratamientos canábicos, la piel, uno de los más estudiados porque finalmente es un poco más fácil a nivel tópico estudiar la enfermedad o un medicamento que sea psicotrópico, pero finalmente hay efectos bastante sorprendentes. La psoriasis está gatillada por respuestas inflamatorias mediadas por estas dos interleuquinas y existe una respuesta a endo y exocannabinoides mediada por la activación de CB2, del receptor CB2. Como dato curioso, tengo un paciente con cáncer con una leucemia y aparentemente la psoriasis que él presentaba antes de usar cannabis y ahora actualmente usando cannabis ha ido lentamente mejorando, a llegar a no tener placas incluso. Existen efectos no solo a nivel de respuesta inmune, sino que también hay interleuquinas que van mediando
el prurito, por ejemplo, que es la picazón, o el efecto antiinflamatorio en relación a la dermatitis atópica. Cuando uno tiene una dermatitis atópica, uno de la piel roja o inflamada, etc., hay citoquinas que están haciendo que el sitio se inflame, y efectivamente los cannabinoides tienen un efecto antiinflamatorio y antipruriginoso, que actualmente hay casos, pero no hay nada como una recomendación previamente hecha. Tiene potencial terapéutico en enfermedades como la dermatomiositis y la esclerodermia, que son enfermedades autoinmunes que afectan principalmente la piel o los tejidos blandos. Y finalmente, en modelos animales de cáncer de piel no melanoma han resultado una disminución de la tumorogénesis, o sea, de la producción de tumores asociados a la radiación ultravioleta. Y como podemos ver aquí, podemos ver que a nivel de vasos de capilares sanguíneos aquí en la piel, podemos ver que hay una disminución de la angiogénesis. La angiogénesis, por lo general, es cuando hay inflamación, empiezan a haber factores que van promoviendo el crecimiento de capilares sanguíneos para que llegue más sangre y por ende más células inflamatorias, y esto es una forma de, al disminuir la angiogénesis, disminuimos la respuesta inflamatoria. De esa misma manera, efectivamente, también hay muchos tumores de piel, como que al disminuir la angiogénesis responde bastante bien, ya sea en el caso, por ejemplo, del carcinoma escamoso de piel. También podemos ver que a nivel de folículo de piel hay presentes C1-CP2, también está TPRP, y esto produce una disminución del crecimiento, aumento de la apoptosis, que es la muerte celular programada, y aumento del catageno. Ahí me pillaron, no sé qué es el catageno. Si alguien me lo comenta después, se lo agradecería. También están presentes las células sebáceas, aumentando la apoptosis, aumentando la producción de síntesis de lípidos. Muchas veces aquí se postula un tratamiento potencial para el acné. Lo mismo que para los queratinocitos, que también son las células que van produciendo el colágeno de la piel. Podemos ver que hay una gran cantidad de receptores cannabinoides que disminuyen la proliferación, la inflamación, la diferenciación de estas células. La diferenciación es finalmente lo que nos lleva a promover un factor protector contra cáncer. Hay un aumento de la apoptosis, también se puede hablar de lo mismo, como hay más muerte celular programada, hay menos células que pasan a tener ciclos indefinidos de vida, por ende, es un factor también protector contra el crecimiento de tumores. También están las células sudoríparas, que también están en estudio, están en los nervios obviamente, y en las células inmunes. Como podemos ver en un pequeño folículo de pelo, tenemos una gran cantidad de receptores cannabinoides, ya sea tanto para el sistema que nos protege de las infecciones, también como un modulador de la respuesta inmune en muchas enfermedades como la psoriasis, por ejemplo. Aquí vamos a presentar un caso clínico que es de un paciente de la fundación. Una mujer con artritis reumatoide resistente a tratamiento, es una mujer de 45 años de edad, al momento de la atención, con 2 años de evolución de la enfermedad. La paciente ya ocupaba terapia metrotexato, fármacos ahorradores de corticoides, calcio, tramadol, doxisplena, celecoxib, doxisplena, y pese a eso tenía un dolor 8 de 10 en escala visual análoga, que es cuando, por ejemplo, la escala visual análoga se utiliza, por ejemplo, en todos los pacientes que uno desea evaluar el dolor y la respuesta del dolor a esto. ¿Qué quiere decir? Que el 10 es el peor dolor que has sentido en tu vida, y 1 y 0 son efectivamente sin dolor. Y esta paciente tenía 8 días de manera permanente y tenía mayores crisis durante la noche. Baja de peso, la rigidez matinal característica de más de 3 horas, limitaciones de la actividad de la vida diaria, y requiere ayuda para vestirse, bañarse, y además presenta un cuadro clínico de depresión. Lamentablemente no tenemos una imagen de la paciente, pero sí tenemos el examen físico, que en la mano presenta nódulos de Bouchard simétricos, lívidos reticulares, que son las alteraciones vasculares de la mano, además edemas de muñecas y tobillo, con limitación de los rangos articulares por rigidez y por dolor. O sea, algunas no se mueven porque efectivamente no se mueven sus dedos, y otras efectivamente solamente limitados por la inflamación del dolor. Al ingreso, anemia normocítica, que es característica de las enfermedades inflamatorias crónicas, una VHS que mide inflamación en 42 y un valor normal es bajo de 20, plaquetas y leucocitos normales, glicemias normales, pruebas hepáticas normales, factor retomatoideo positivo. Bueno, aquí está el tratamiento como antes mencionado: tramadol, omeprazol, fluoxetina, calcio, celecoxib, paracetamol, prednisona, metrotexato, leflunomida y orencia. Y la recomendación fue efectivamente iniciar con cannabis
con una tintura madre, iniciando principalmente en la noche y lentamente ir titulando la dosis. Además, también se le recomendó en casos, por ejemplo, en pacientes, aquí es un esquema como ejemplo de iniciación de tratamiento, también se le recomendó la vía inhalada y la vía oral. La vía inhalada principalmente, porque muchos pacientes cuando presentan rigidez, principalmente en la mañana, hay pacientes que no se pueden vestir. Entonces, la vía inhalada es una vía que ingresa rápidamente a su efecto clínico. Uno inhala 1 o 2 inhalaciones y efectivamente o ya siente un alivio del dolor y si efectivamente la dosis es mucha va a sentir psicoactividad. Y la idea es darle la herramienta a los pacientes para que no sientan psicoactividad si es que no es lo que buscan sentir, sino que si es que buscan sentir solamente el alivio del dolor, se puede hacer una ondulación lenta y efectivamente posteriormente 2 días, 4 días o a la semana ir ajustando el tratamiento hasta lograr un efecto clínico. Y combinar efectivamente es para, por ejemplo, cuando está con rigidez y la vía oral, porque es una vía que permite mantener un efecto clínico por más horas. Cuando uno inhala, la inhalación dura entre 60 a 120 minutos del efecto clínico, y cuando uno ingiere por la vía oral, ya sea una tintura, un aceite o un preparado comestible, el efecto va a variar entre 6 a 8 horas, incluso hay gente que refiere que el efecto le dura hasta 12 horas. Aquí la tintura de planta completa, por lo general las tinturas son extractos diluidos en alcohol, entonces no son extractos particularmente potentes, pero si uno lo hace solamente de flores, va a ser un extracto potente para alguien que no está acostumbrado a usar cannabinoides. Iniciar gotitas, 1 o 2 gotitas por noche por 2 días, después titular a cada 12 horas y después cada 8 horas. Y se aumentó la dosis hasta obtener mejoría del dolor. Finalmente, la paciente en los controles posteriores no toleró la vía inhalada, pero sí toleró la tintura de planta completa, que finalmente logra una dosis de 15 gotas cada 8 horas, y luego de 3 meses de tratamiento, dolor ocasional, 3 de EVA sin dolor nocturno, rigidez matinal de 20 minutos solamente, logra realizar actividad de la vía aérea por sí sola, eutimia, o sea, la paciente le mejoró el ánimo también, probablemente relacionado a la disminución del dolor, y mejora las relaciones en el hogar de la paciente. Por su cuenta, la paciente también hace una disminución progresiva de sus medicamentos crónicos que ella ya utilizaba. Esto fue bajo su responsabilidad, no lo consultó con nosotros, pero en el control de exámenes, la paciente, el hemograma está sin anemia y una VHS 18 y el factor reumatoide negativo. O sea, clínicamente y bioquímicamente la paciente respondió súper bien con cannabis y a una dosis relativamente baja de un extracto diluido. La paciente no llegó a ocupar un extracto concentrado como una resina, por ejemplo. Entonces, es un buen caso para una paciente y también, efectivamente, al mantener la dosificación, a los 3 meses la paciente prácticamente le cambió la vida en relación al dolor, porque efectivamente, al tener dolor y dolor todo el día, no es que uno, por ejemplo, tenga un dolor de espalda que le dura la noche, sino que una paciente que se despierta con mucho dolor, le disminuye un poco el dolor y a medida que llega el día, mucho más dolor. Entonces, tener 3 de 10, de pasar de 8 de 10 a un dolor ocasional, claramente fue muy beneficioso para ella. Quisimos poner este tema como anexo a la presentación sobre COVID y cannabinoides, qué realmente sucede, o qué sabemos y qué realmente sucede. Actualmente no podemos predecir la relación que existe entre el uso de cannabis y el SARS-CoV-2 o el COVID-19, que es la enfermedad. Existe una casi evidencia de uso de cannabinoides en COVID en buscadores médicos como PubMed o otros centros bibliográficos de médicos. Efectivamente, si uno busca cannabis con COVID o SARS-2 no sale nada. Este es un estudio aquí a mano derecha sobre estrategias preventivas como efecto antiinflamatorio de CBD, un extracto de altas dosis de CBD en la modulación de la expresión del AC2, que es la expresión o en la vía de entrada del COVID-2 hacia nuestro cuerpo. El AC2 también es el receptor que se estimula cuando uno usa, por ejemplo, los Losartán, que dentro de todo, las últimas meses ya o semanas, se ha comentado respecto a que podría haber un riesgo usado de estos antiinflamatorios que finalmente no se ha visto, pero en este estudio es bien interesante, es bien interesante en relación a el riesgo de uso de cannabis, porque finalmente la recomendación de la sociedad es que finalmente no se consuma cannabis
por lo menos por vía inhalada, porque es un riesgo por el SARS-CoV-2. Es una recomendación y finalmente tampoco es algo basado en la evidencia. Limitaciones de este estudio es que aún no está revisado por pares y tiene un carácter preclínico. Por lo general, el carácter preclínico no siempre termina en la clínica. Lo que no quiere decir que no sea interesante que a altas dosis de CBD se module la expresión de este receptor. Lo que tiene un potencial, obviamente potencial como coadyuvante preventivo. Por ejemplo, aquí también repetimos lo que puse antes, la ausencia de receptores endocannabinoides en modelos animales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno cría animales de ciertas líneas celulares que no tengan receptores endocannabinoides y se les expone a estos patógenos, ya sea influenza, como en el caso de este estudio del 2018, hay una menor respuesta inmune. Y muchas veces eso es beneficioso para estos pacientes porque, sobre todo en pacientes jóvenes que mueren por el tema de la cascada inflamatoria, que es una cascada de citoquinas finalmente, que ya hemos hablado harto de citoquinas en estas 2 horas, disminuye esa producción de citoquinas y permite que la respuesta inmune sea adecuada para el patógeno y no que la respuesta inmune sea un problema para el paciente. Obviamente, como para concluir un poco el tema de COVID-2 y cannabis, podemos decir que obviamente las recomendaciones a nivel clínico van a ser mantener los tratamientos que ya estaban previamente y estaban siendo efectivos, y obviamente evitar el uso de cannabis pirolítica y preferir siempre vaporizadores de alta calidad y cannabis o extractos de cierta seguridad, de producción propia idealmente, por lo menos acá en Chile, que es la vía más legal dentro de todo. Y bueno, con esta diapositiva terminamos mi presentación. Vamos a... Les quiero mencionar también que actualmente la Fundación se encuentra trabajando con pacientes, estamos realizando telemedicina. Obviamente también... No, se cortó. Estamos realizando telemedicina de parte de la Fundación. Aquí está el flyer de nosotros. Nos pueden escribir un correo a atencionclínica@cienciascannabis para reservar una hora por telemedicina y finalmente ahí los derivamos para que puedan consultar. La próxima, un segundito. Ya, aquí está. Dentro de este ciclo de webinars, el segundo ciclo, que es pagado, orientado a profesionales de la salud, se va a basar en farmacología clínica de los cannabinoides. Para que estén atentos, con fecha el 23 de mayo. En este caso, la fecha va a ser, la hora va a ser a confirmar. Bueno, hemos finalizado ya con las charlas y vamos a dar inicio ahora a las preguntas. La primera pregunta es de Carlos Valenzuela, que pregunta el aporte de cannabinoides exógenos. A ver, ¿cómo es? Perdón, sorry. El aporte de cannabinoides exógenos en una dosis alta podría afectar la modulación del sistema endocannabinoides en la función inmune y eventualmente inmunosuprimir. ¿Quién responde? Respondo yo. ¿Me Ya. escucha? Sí. Ya. La pregunta está aquí. Ya. A Carlos Valenzuela, soy Francisco Silva. Efectivamente, el aporte de los cannabinoides exógenos en una dosis alta, por lo general, cuando uno, ya que sea un tratamiento de una enfermedad inflamatoria intestinal o artritis reumatoide o una epilepsia, se ha visto que en Canadá, por lo general, las dosis varían entre 3 gramos de materia vegetal al día, lo que se considera que son dosis intermedias a altas de materia vegetal. Eso considerando una materia vegetal que tiene alrededor del 18 al 21% de CBD, que son mixtas, obviamente, la dosis más baja. La función del sistema endocannabinoide no es eventualmente inmunosuprimir, sino que, como hemos mencionado en otras ocasiones, es una función de modular. ¿Se escucha mal, Francisco? Se escucha mal. ¿Puedes retroceder un poco? Francisco.
¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya. La reitera pregunta, ¿dosis altas de cannabinoides podrían afectar la modulación del sistema endocannabinoide en la función inmune y eventualmente inmunosuprimir? La verdad es que inmunosuprimir no, sino que es una modulación del sistema endocannabinoide. Como ya hemos hablado durante la clase, espero que me respondió la pregunta a medida que fuéramos avanzando. La función del sistema endocannabinoide siempre va a ser de modular la respuesta inmune, la cantidad de receptores, la cantidad de endocannabinoides y de las enzimas que los degradan. Y finalmente, en sus situaciones de inmunidad o de enfermedades inflamatorias, la función va a ser disminuir la inflamación. Nunca va a ser como inmunosuprimir, por ejemplo, cuando uno usa dosis altas de corticoides. No es que el paciente vaya a una inmunosupresión y que tenga infecciones, sino que regula finalmente donde está el incendio, probablemente tal como para decirlo un poco más coloquialmente. Eso, muchas gracias. No sé si Segunda habrá más... pregunta. Hay muchas preguntas. Tenemos otra pregunta de Sandro. ¿Sería la valorización de flores ricas en THC una forma de administración rápida y con buen control? Dame un segundito. De Sandro, ¿cierto? Sí, de Sandro. Tiene 2 preguntas, Sandro. 3 preguntas. Ya. La vaporización de flores ricas en THC, una forma de administración rápida y con un buen control, eso va a depender mucho del paciente. Si uno tiene que hacer una diferencia entre un paciente que ya ha conocido cannabis y un paciente que es virgen a la cannabis propiamente tal. Si un paciente, por ejemplo, mayor a 65 años que nunca ha tenido ninguna relación con cannabinoides, empezar con flores ricas en THC en vaporización puede ser un poco no riesgoso, pero te arriesga a tener un efecto adverso como psicoactividad, mareos, incluso como coloquialmente se dice la pálida. Las flores ricas en THC principalmente lo que permiten en estos pacientes es disminuir la cantidad de materia vegetal que uno ocupa. Por ejemplo, si el vaporizador hace como 0,5, uno puede ocupar una menor cantidad de flores ricas en THC para una administración. Y la administración rápida va a depender de lo que uno esté buscando. Si te refieres rápido para que no tenga dolor los próximos días o que si es que tiene una crisis del dolor en ese instante. Porque si es un paciente que ya usa cannabinoide y está con una crisis del dolor, es una buena forma de manejar el dolor de manera aguda. Por ejemplo, en los fibromiálgicos, cuando se van a duchar en la mañana, pueden ocupar una vaporización rica en THC para sentir un poco de psicoactividad y así poder sentir un poco menos de dolor. Espero haya respondido a esa pregunta. Y la otra pregunta, Sandro, existen comentarios que indican que el uso del cannabis es inmunosupresor. ¿Qué de cierto o falso es? Por lo expuesto veo que es un muy buen inmunomodulador positivo. Positivo y negativo ahí va a depender, porque efectivamente a distintas dosis de cannabis puede ser un inmunoestimulador como un inmunomodulador negativo. Entonces, como lo conversamos en la presentación, no es un inmunosupresor. Inmunosupresor los corticoides, acetoprina, medicamentos que conllevan un riesgo de infección. Por dosis altas de THC no se ha visto un aumento del riesgo de infecciones oportunistas. Entonces hay que tener eso bien claro. Obviamente, si es un paciente que ya está inmunosuprimido, hay que hacerlo con precaución. Pero dicho eso, pacientes que tienen, por ejemplo, neuropatías asociadas al VIH, no han tenido un aumento significativo de las infecciones, a pesar de la cannabis principalmente la usan inhalada, en los estudios que se han hecho por lo menos. Otra pregunta de Sandro. ¿Es la psicoactividad del cannabis un área que ayudaría muchísimo al combate de problemas de naturaleza psiquiátrica? Potencialmente sí, y efectivamente hay muchos centros que están haciendo estudios respecto a la psicoactividad de la cannabis, principalmente en el estrés postraumático, pero probablemente tal no se ha visto orientado a sentir psicoactividad porque muchos estudios sienten que la psicoactividad es un efecto adverso y detienen la intervención si el paciente la siente. Obviamente tal, una psicoactividad guiada, como se ha hecho por ejemplo con algunos psicodélicos, obviamente tal puede tener un rol en el combate de los problemas de salud mental. ¿Qué otra pregunta viene, Bárbara? Quedan preguntas de Javier Araya. ¿Nos puede contar sobre la fundación? Esto más que nada para que usted se presente como fundación, explicarle sobre la atención médica y psicológica, casi promueven el autocultivo, casi entregan preparados listos, cómo puede acceder una persona a la medicina,
y si existe evidencia sobre el uso de cannabis como sinergista en los tratamientos de inmunoterapia para el cáncer. Es larga. Esa es de Javier Araya. Javiera Araya. Sí. Vamos a ver. La Fundación Ciencias para la Cannabis es una fundación sin fines de lucro, de origen científico, que finalmente se le agrega en los últimos 2 años la atención médica y psicológica. Obviamente, antes de esto se está orientando principalmente al estudio y a la generación de conocimiento científico en relación a la planta. Actualmente, en contexto de la ley 20.000, respecto al tema del autocultivo, el autocultivo siempre va a ser, actualmente en Chile, una de las vías más seguras, tanto legal como médico, para el autoabastecimiento. El autocultivo probablemente tal no está penalizado por la ley 20.000 y efectivamente cualquier persona, si tiene un consumo personal y próximo en el tiempo, que es lo que estipula la ley 20.000, no debería tener un problema con la ley 20.000 o un problema con la ley. Y un tema de seguridad también, porque efectivamente no es un mercado regulado, independientemente que existan clubes canábicos acá en Chile, no están sometidos a una autoridad sanitaria, como debería ser la producción de un fitofármaco. Lo que no quiere decir que yo esté en contra, pero efectivamente eso siempre va a llevar con un riesgo al no estar normado por un tema de microbiología, un tema de cómo del cultivo, como y la lista sigue. Respecto a si entregamos los preparados listos, la verdad es que nosotros no hacemos eso, nosotros asesoramos a los pacientes para que puedan tener su propio abastecimiento, porque efectivamente el intercambio, ya sea por un tema monetario o ya sea por una donación, igual se considera tráfico. Y además, la preparación de preparados fitoterapéuticos con el fin de distribuirlo también se considera algo ilegal, entonces como fundación no tenemos esa política. Una persona de región a esta medicina, la verdad es que lo que hemos estado haciendo, y como hemos tenido gente de regiones desde Melinca hasta Antofagasta, por lo general ellos acceden mediante el autocultivo. Dentro de las atenciones clínicas se conversa un poco de cómo es su abastecimiento, si lo han hecho antes, si han tenido experiencias previas, y si es que no han tenido, ahí uno tiene que ir poco a poco. Obviamente en la primera consulta uno no puede ser experto en autocultivo medicinal o en preparación de fitoterapéuticos, pero obviamente como se hacen seguimientos de los pacientes constantemente, uno va poco a poco aclarando las dudas y ya tenemos pacientes, por ejemplo, que ya tuvieron su primer cultivo, tuvieron algunos problemas, fueron conversados y eventualmente solucionados. ¿Existe evidencia sobre el uso de cannabis como sinergista en tratamientos de inmunoterapia para cáncer? En inmunoterapia para cáncer, propiamente tal, no. Hay un estudio, ¿cómo se llama? No me acuerdo el anticuerpo monoclonal que se ocupó en la inmunoterapia, que era para cáncer de células pequeñas de pulmón. Y efectivamente en ese grupo efectivamente se dio una disminución, una menor respuesta en el tamaño de los tumores, pero en el largo plazo se vio que efectivamente la mortalidad era igual. Entonces, como sinergista no se ha visto, pero se ha visto este efecto adverso que potencialmente podrían tener. Dicho eso, hay muchos pacientes que son usuarios medicinales de cannabis, por ejemplo, de cáncer cerebral, cosas así, que efectivamente tienen una mejor sobrevida, pero eso es con quimioterapia habitual. Creo que respondí la pregunta de Javiera Araya. Sí, hay otra pregunta, o más que nada una... Bárbara Keller, ¿se escucha ahora? No, le estaba diciendo a la Cata que la Cata me está hablando por interno. Bueno, Bárbara Keller quiere más información sobre la fundación, es kinesióloga y quiere participar usando cannabis en pacientes con patologías asociadas al dolor. Quizás le deberíamos dejar abajo escrito un mail para que se contacte con ustedes o algún número de contacto por interno. El mismo de atención clínica que está ahí en la pantalla. Ah, ya. Hay otra pregunta de Se Nicole lo Uribe. voy a Dale. pasar a Catalina para que también conteste a ella. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Sí. Tenemos otra pregunta de Nicole Uribe. ¿La tolerancia a las distintas dosis tiene que ver con la expresión genética de los mismos sistemas endocannabinoides? ¿Esto varía dependiendo de la patología? De ser así. La tolerancia farmacológica a cannabis tiene que ver con varios factores.
Uno, bueno, como Jimena les mostró la curva donde estaba el mayor número de pacientes que son respondedores a terapia, y hay otros que se escapan de las curvas, tanto para respondedores de más como pobres respondedores, y eso en cannabis no queda exento junto a los otros fármacos, ¿ya? Hay personas que son metabolizadores rápidos y por lo tanto va a costar más en ellos titular la dosis. Y hay otras personas que son metabolizadores lentos y que por lo tanto con dosis bien pequeñas uno va a tener ahí ciertos problemas porque puede que tengan aumento de los eventos adversos, por ejemplo, y que no los toleren bien, entonces cuesta más de repente titular dosis bien pequeñitas. O definitivamente ahí uno cambia la vía de administración. La tolerancia tiene que ver más con sostener en un tiempo prolongado una misma cepa, por ejemplo, a cantidades en dosis más o menos intermedias a altas, más que dosis pequeñas. Y sostener siempre la misma cepa, entonces va a hacer que los receptores como que pierdan cierta afinidad por los cannabinoides y por lo tanto van a perder un poco la respuesta. Y ahí básicamente lo que uno tiene que hacer es cambiar la cepa y volver a intentar ir intercalando cepas durante el tratamiento prolongado, y en el fondo ahí inhibimos o evitamos la tolerancia farmacológica. Bueno, nos queda un comentario de Carolina, la hija del caso clínico en paciente con leucemia, que mencionó Francisco, y nada, nos dice que su papá está feliz, le trae relajo y alivio del dolor en una etapa que no pensó que sería posible. Así que felicidades. Nos alegramos por eso. No sé si alguien más dentro de los asistentes tiene alguna pregunta. Parece que no. Bueno, les quiero dejar invitados a todos a participar de nuestros próximos webinars, que son el 23 de mayo, de farmacología clínica de cannabinoides, el 30 de mayo, que es aspectos técnicos de la cannabisativa para las estrategias de defensa en causas de la ley 20.000, que está dirigido a abogados, y el 6 de junio, que tenemos abordaje clínico para la incorporación terapéutica de cannabinoides, que está dirigido a profesionales del área de salud. Así que los dejo invitados, espero que nos sigan en redes sociales, a Mi Kinemóvil y a Fundación Ciencias para la Cannabis, que lo pueden encontrar con el @canaciencia, con 2 N. Y eso, muchas gracias por participar de este webinar. Un saludo a todos.